Los operadores de las fuerzas especiales israelíes se movieron bajo una tormenta de proyectiles pesados. Su objetivo era el cautiverio, donde sus agentes de inteligencia habían informado que había 3 rehenes. Quedaron bajo la mira de las explosiones de Hamás, pudiendo tener la misión interrumpida por una muerte repentina dentro de Gaza. Estos hombres formaban parte de la misma tropa altamente especializada que, durante la noche, colocó los explosivos frente al cautiverio de los rehenes de Hamás y los hizo explotar, iniciando así un combate para invadir el lugar e intentar liberar a las personas secuestradas en el acto terrorista del 7 de octubre de 2023. Serían meses arduos de combate en los que fuerzas especiales israelíes buscarían a cada alma que causó el terror en su territorio. El papel de las fuerzas especiales israelíes en la historia de su país es uno de los pilares de su existencia. A lo largo de más de 70 años, incluso antes de que sus fuerzas armadas estuvieran plenamente organizadas, estas tropas ya estaban en acción, desarrollando estrategias que permitieron a un estado mucho más pequeño combatir fuerzas mejor organizadas en los diversos conflictos en los que se involucraban. Es impresionante cómo el país logró prepararse tan temprano. El origen del concepto moderno de fuerzas especiales está en la Segunda Guerra Mundial. Grupos específicos de combate existieron siglos antes, pero no con la idealización que surgió a partir de mediados del siglo XX. Este es un hecho que impresiona, pues cuando David Stirling estaba creando el Special Air Service británico en 1941, considerada la primera fuerza especial moderna, Ariel Sharon tenía 13 años. Un año después, Stirling y sus hombres estaban causando caos en la lucha contra los nazis en África. Mientras tanto, Sharon estaba ingresando a la Gadna, una fuerza paramilitar compuesta por jóvenes. Posteriormente, él se unió a la Haganá, una organización paramilitar clandestina judía que combatía la administración británica en Palestina. A los 20 años, Sharon era líder de brigada y 5 años después, en 1953, ya fundaba y lideraba la Unidad 101, la primera de las fuerzas especiales de las Fuerzas de Defensa de Israel. Las Fuerzas de Defensa de Israel. De ahí surgieron muchos grupos, como las 4 élites formadas por la Sayeret Matkal, la Shayetet 13, la Chaldag y la Unidad 669. Grupos de comandos como la Duf de Evan, la Maglan y la Egos tendrían sus tareas específicas combatiendo en la región contra enemigos como Hezbollah y Hamas. Unidades como Al-Qaed con sus fieles perros de combate y la Yahalon con sus ingenieros serían igualmente importantes, encontrando a los enemigos en sus túneles y luego destruyéndolos. Además, había grupos como la Yaman, subordinada a la policía fronteriza y especializada en actividades de contraterrorismo. La mayoría de estos grupos reacciona a diversas situaciones y muchas veces depende de la inteligencia proporcionada por las agencias con las que trabajan, como el Mossad, el Shin Bet o la Yaman. De ahí el hecho de que solo hayan reaccionado tardíamente al ataque del 7 de octubre de 2023. Las fallas de las agencias de seguridad al usar su información permitieron la entrada de Hamás en Israel, ejecutando con maestría y terror la operación Diluvio de Al-Aqsa con el objetivo tácito de matar y secuestrar a sus vecinos. El ataque fue despiadado y duró horas hasta que finalmente las fuerzas de defensa israelíes reaccionaron, muchas veces usando sus fuerzas especiales. Entre las escenas famosas de este horror estuvo el secuestro de Noah Argamani durante el Festival de Música, donde más de 200 personas fueron asesinadas y muchas otras secuestradas. Tampoco era posible olvidar la masacre de los kibutz, como cuando el batallón Nuseirat, una de las tropas de Hamás, mató a civiles sin enfrentar resistencia. Solo en el kibutz Be'eri,
El batallón Nuseirat mató a más de 100 personas y secuestró a 2 decenas bajo el mando de hombres como Ahmed Wahaba e Ismail Siraj. Las tropas israelíes lucharon arduamente para expulsar el terror de su territorio. Muchos de los hombres de Hamás fueron arrestados, otros tantos muertos. Después de contabilizar a las víctimas del horror y limpiar las lágrimas, las Fuerzas Armadas planearon la reacción que incluiría el uso de muchas operaciones especiales dentro de Gaza. El primer paso fue entrar en la Franja de Gaza, después desplegar a sus agentes secretos y recopilar información sobre los rehenes. Las fuerzas especiales tendrían misiones peligrosas durante este conflicto. La Chayetet 13 apoyó a las fuerzas especiales Yaman en una misión esencial para Israel dentro de la Franja de Gaza. Shin Bet alertó sobre la ubicación de los rehenes. La unidad Yaman quedó responsable del ataque directo con el apoyo de la Chayetet 13 en el transporte en caso de que la operación saliera bien. Desafortunadamente, atacar bases de Hamás y liberar rehenes era una tarea difícil que muchas veces podía terminar en tragedia. La operación exigió que los soldados de Yaman pasaran por corredores pequeños dentro de Gaza, comunicándose cuidadosamente para mantener el ataque sorpresa. Cuando se acercaron al lugar de cautiverio, colocaron explosivos en la puerta de la residencia, donde 3 hombres de Hamás tenían a 2 rehenes. Los explosivos fueron activados en cuanto el soldado regresó con el escuadrón en la esquina y fueron seguidos por disparos para romper las defensas enemigas. El silencio de los rifles era consumido por los disparos de explosivos. Los fusiles reanudaron su canto nocturno poco después. Acercándose, los hombres lanzaron granadas. Disparos y explosiones fueron apoderándose de la noche y del alma de los hombres de Hamás. Atentos, los soldados dispararon a los enemigos que aparecieron en las ventanas alrededor. La entrada fue tensa. Un solo hombre podría causar estragos. Hay tantos soldados entrenados, apretados en una escalera. La batalla dejó a los rehenes nerviosos hasta que se dieron cuenta de que finalmente los israelíes habían entrado al cautiverio. Después tuvieron que correr para salir de ahí, con los rehenes aún vivos. Hamás intentó detener al grupo de rescate disparando desde los edificios. El disparo de un francotirador llenó de fuego la ventana de donde venía el ataque. El impacto del misil antitanque fue seguido por disparos de rifles y ametralladoras, lo que dio espacio para que el rescate continuara. Los rehenes fueron colocados en vehículos blindados de transporte y llevados hasta Chayetet 13. Los soldados recibieron a Fernando Simón Marman y Norbertos Luis Rar con felicidad, ya que era una de las primeras misiones de rescate exitosas. Fueron llevados en helicóptero de manera segura a un hospital para exámenes. Parecían estar bien de salud. La Yaman sería esencial en varias acciones en la lucha contra los grupos de combate radicales palestinos, no solo dentro de Gaza, sino también en Cisjordania. El campo de refugiados de Nuseirat está situado en la región central de la Franja de Gaza, con una población de más de 30.000 personas. Al contrario de lo que el nombre hace parecer, no es un campo formado por tiendas de campaña, como ocurre en otros puntos de Gaza o como en tantas otras áreas generadas por causa de guerras. El área fue establecida después de la guerra de 1948 y ha ido tomando nuevas formas desde entonces. Después del inicio del conflicto entre Hamás y las fuerzas de defensa israelíes en 2023, el lugar fue bombardeado varias veces en la búsqueda de agentes de Hamás, lo que también provocó la muerte de muchos civiles. En medio de esa búsqueda, el Shin Bet buscaba pistas sobre los líderes de Hamás y también sobre los rehenes secuestrados el 7 de octubre. La agencia de inteligencia consiguió información sobre 2 de los líderes, Ahmed Wahaba e Ismail Siraj, quienes habían participado en la masacre en Beire y lideraban las defensas de Hamás con el batallón de Nuseirata.
En cuanto el Shin Bet dio la señal positiva, el ataque aéreo terminó con la carrera de los dos hombres en enero de 2024. El camino quedó abierto para que las fuerzas de defensa israelíes comenzaran sus operaciones en el campo alrededor del 15 de enero. Los combates no eran fáciles. Hamás no era un enemigo que debía subestimarse. Con sus túneles y ataques sorpresa, causó varias bajas entre los israelíes. Los combates en Nuserat no fueron diferentes de otras regiones, con emboscadas constantes. Sus francotiradores siempre estaban atentos, disparando proyectiles pesados contra los soldados expuestos y cansados. La unidad de combate en ingeniería Yahalon, parte del Cuerpo de Fuerzas Especiales de Israel, logró encontrar túneles de Hamás bajo una de las principales carreteras de Gaza, pasando por el campo de Nuseirat. Después de investigar y buscar rehenes, la construcción fue destruida por Yahalon. Poco tiempo después, encontraron uno de los centros de producción de cohetes de Hamás en otro túnel. La estructura era grande y bien construida. Se investigó un lugar donde se descubrieron talleres, fábricas de productos químicos y explosivos y sitios de almacenamiento de cohetes de largo alcance. Otro lugar que fue destruido por los soldados ingenieros de Yahalon. Los bombardeos pasaron a formar parte de la rutina de Nuseirat. Los civiles sintieron el impacto de las bombas, quitándose la vida a ellos mismos o la de sus familiares. Mientras tanto, Hamás se escondía entre las casas y en sus túneles, muchas veces llevando consigo a los rehenes a medida que las fuerzas de defensa israelíes se acercaban. Shin Bet intentaba rastrear ese movimiento, pero su olfato muchas veces perdía el rastro de Hamás, mezclándose entre los apartamentos, pequeños pasillos y civiles en Nuserat. Algunos de ellos fueron identificados por los drones y ejecutados por fuego aéreo. Lugares de lanzamiento de cohetes fueron blanco de bombas lanzadas por los aviones, acabando con más áreas de apoyo de Hamás. Las explosiones continuaron en los meses siguientes, eliminando cualquier lugar donde se identificara a Hamás, pero también generando una zona de destrucción y un vacío dentro de Gaza. En cierto momento, periodistas terminaron siendo víctimas del ataque, resultando gravemente heridos cuando las bombas explotaron sobre ellos. Ciudadanos de Gaza acudieron a las víctimas, intentando llevar a uno de los periodistas para que fuera atendido por los médicos. El periodista palestino Sam Esherada perdió la pierna debido al daño extenso causado por el bombardeo. Y más soldados de Israel también perecieron en medio de tanto fuego. Los rol de juegos de Hamás siempre estaban activos. Por más que muchos de ellos fueran encontrados, siempre había otros para disparar la muerte contra los tanques. Ya en abril, las fuerzas de defensa israelíes ya habían avanzado tanto en Nuserat que descubrieron varios túneles y continuaron el proceso de destrucción. Sus soldados revisaron cada edificio buscando rastros de Hamás o de los rehenes. Cuando estuvieron bajo la mira de las fuerzas centrales de Hamás, el dron lanzó su proyectil para acabar con el hombre y su misil antitanque. Oxin Bet estaba atento y cazando. Cuando supo de Mansur, Adiu Mansur Kashlan, deambulando por Nuserat, puso un dron para cazarlo y eliminarlo. Kashlan estuvo involucrado en la planificación de ataques terroristas en Israel y Cisjordania, pero esos fueron sus últimos momentos. Las operaciones continuaban cuando Oxin Bet obtuvo información sobre 4 rehenes en Nuserat el 12 de mayo de 2024. Aún no sabían las identidades, pero eran al menos una mujer y 3 hombres. La mujer había estado siendo mantenida en un apartamento separado. Ninguno de ellos veía la luz del sol ni salía excepto ella, que una vez salió vestida con un velo sobre la cabeza y cubriéndose el rostro. Por su parte, ella estaba obligada a preparar una comida que no podía comer y alimentar a sus captores mientras la tortura psicológica y física continuaba. Los hombres fueron golpeados repetidamente. Después de que la mujer fuera cambiada de apartamento 4 veces, el Shin Bet logró obtener su ubicación exacta.
Esa era Noa Argamani, la joven cuya imagen del secuestro y sus súplicas de ayuda fueron transmitidas por todo el mundo. Los agentes israelíes entraron en Nuseirat disfrazados. Durante 19 días, hombres y mujeres caminaron disfrazados de refugiados de Gaza, buscando más información y verificando lo que se obtuvo del interrogatorio de hombres de Hamas capturados recientemente. Se rentó una casa y los agentes se mezclaron con la población. En poco tiempo se supo que parte de los rehenes estaba en la casa del médico Ahmed Al-Jamal. Su hijo, Abdallah, era un periodista freelance que llegó a escribir para Al Jazeera y otros periódicos. La ubicación del cautiverio en un área densamente poblada ya era difícil. El hecho de que los hombres de Hamas se vistieran como civiles y se mezclaran con la población dificultaba aún más la operación, casi imposibilitando saber cuántos estarían ayudando. Fueron semanas de preparación en las que la unidad antiterrorista, la Yaman, se preparó. El inspector jefe Arnon Simora era experimentado en este tipo de actividad y reconoció lo difícil que sería entrar en Gaza, tomar 2 cautiverios separados y aún así salir de ahí con los rehenes vivos y seguros. Sus equipos entrenaron juntos usando simulaciones de lo que los agentes de la Shin Bet habían mapeado. El 6 de junio entraron en Nuseirat a plena luz del día. Los cautiverios estaban a 200 metros uno del otro. 2 equipos fueron separados, uno de ellos compuesto por agentes Yaman y Shin Bet. Llegaron con ropa de civil e irrumpieron rápidamente en el departamento donde estaba Noa Argaman. Los primeros disparos derribaron a los militantes de Hamas que representaban la mayor amenaza. Rápidamente, Noa ya estaba en manos de los operadores de las fuerzas especiales. La señal fue dada para salir de ahí de inmediato al sonido de tantos disparos. En 6 minutos, Noa ya estaba huyendo con los soldados israelíes. Dentro del vehículo, muy asustada, fue tranquilizada por los operadores. La llevaron a salvo hasta el helicóptero de rescate. Solo ahí su corazón empezó a tranquilizarse, dándose cuenta de que estaba en buenas manos y sintiendo la luz del sol directamente en la piel después de tanto tiempo. El helicóptero UH-60 Black Hawk partió de Gaza para finalmente llevarla a reencontrarse con su familia. El grupo responsable de los otros 3 rehenes no tuvo la misma facilidad. Los soldados liderados por Arnon Simora rápidamente encontraron resistencia. La carrera para llegar hasta los rehenes se hizo al sonido de los disparos de Hamas, mientras los rifles de Yaman intentaban abrir camino. Derribaron la puerta, permitiendo la entrada al apartamento del médico palestino y su hijo periodista. Los primeros disparos fueron fatales para los 2 hombres y la esposa que se interpusieron en el camino de los israelíes. No había tiempo para pensarlo 2 veces en un ambiente cerrado con un número incierto de enemigos. Tenían que llegar a los rehenes. Los 3 secuestrados fueron encontrados en pánico, gritando que no eran hombres de Hamas. Simora y sus hombres se vieron rodeados bajo fuego directo de Hamas, incluso con RPGs. Atrapados dentro del departamento, sintieron los disparos pasar por las ventanas tratando de alcanzarlos. Tuvieron que activar otro protocolo para continuar con el rescate. Arnon pidió apoyo por radio. Los paracaidistas israelíes entraron en acción, dejando sus vehículos blindados y empezando a correr por Nuseirat para alcanzar la posición de Yaman. Tenían que ser rápidos para dar cobertura y que los rehenes pudieran salir seguros y también mantener vivos a los operadores. Derribaron puertas para subir a mejores posiciones. Fue un momento tenso. Tuvieron que entrar en lugares donde solo un hombre bien posicionado podría arruinar todos sus planes. Pero pusieron sus rifles en las ventanas y comenzaron los disparos contra Hamas. Los enemigos fueron acribillados por los proyectiles 556. El tiempo pasaba.
Hanón finalmente consiguió suficiente espacio para bajar las escaleras y llevar a los rehenes al vehículo de rescate. Los rifles dispararon su munición alrededor, haciendo que los hombres rescatados corrieran agachados y angustiados. El tiroteo continuó por mucho tiempo, con los israelíes contando con el apoyo externo para poder romper la barrera impuesta por Hamás. Intentaron avanzar con cuidado, pero los adversarios estaban por todas partes. Eran observados y las armas enemigas apuntaban vorazmente. Arnon y sus hombres fueron avistados durante el avance. El rol de juegos se fijó en ellos y el dedo ansioso del enemigo palestino apretó el gatillo, lanzando un explosivo contra los soldados. La explosión se expandió frente al escuadrón, alcanzando a Arnon casi directamente. El inspector jefe cayó al suelo, cubierto de sangre y fragmentos. El fuego de Hamás continuó, pero Arnon fue cargado por sus compañeros hasta llegar al camión de rescate. El vehículo civil comenzó a seguir su camino. El apoyo de los blindados fue obligatorio. Aún así, terminó atrapado en medio de tanto conflicto, incluso con el apoyo de blindados. Los rol de juegos de Hamás volaron por Nuserat varias veces, alcanzando los vehículos. El rescate podía fallar en cualquier momento. Ni siquiera el apoyo de las brigadas israelíes abrió suficiente camino para el convoy. Se activó el protocolo de peligro inminente. Los misiles y bombas empezaron a ser lanzados, levantando el humo de la muerte enloquecida. Las bombas sembraron destrucción por todas partes, explotando a pocos metros de los israelíes. Hamás sintió el impacto del fuego que venía del cielo. El camino se abrió en medio del humo. Finalmente, el convoy avanzó hasta llegar al área para la extracción de los rehenes. Los tres hombres, Shomizif, Almod Mejan y Andrei Kozlov, fueron subidos al helicóptero después de casi un año de estar prisioneros. La aeronave despegó para llevarlos a salvo a Israel una vez más, aliviados de dejar el lugar donde estuvieron presos y fueron torturados. Los paracaidistas recibieron la señal de que todo estaba bien y empezaron a salir de sus puestos. Evacuaron para celebrar un rescate bien hecho, uno de los pocos que los israelíes lograron realizar hasta julio de 2024. En medio de esa felicidad, la familia de Yaron Simora recibió la noticia de su caída en servicio a su país. Los hombres rescatados fueron recibidos con fiesta en Israel. Tanto ellos como Noah parecían estar bien, pero con signos de desnutrición. Los médicos dijeron que los tres hombres tenían signos de violencia. Ellos relataron diversas torturas, algunas imaginativas, como permanecer por horas bajo cobijas bajo el calor extremo. El informe del hospital fue que sufrieron grave atrofia muscular debido a la desnutrición. Pero si su terror terminó ahí, el de tantas familias en Gaza no. Las bombas lanzadas por los israelíes causaron destrucción masiva en Nuserat. Vidas fueron destrozadas por el fuego y se convirtieron en fragmentos de carne esparcidos. El Ministerio de Salud de Gaza informó de 274 muertos y más de 700 heridos durante la operación. Según los israelíes, en realidad la mayoría de los muertos eran agentes de Hamás y que no pasaban de 100. Obviamente, el hecho de que el Ministerio de Gaza esté bajo la influencia de Hamás y también el hecho de que los rehenes estuvieran en la casa de un médico y un periodista pusieron en duda el informe sobre el número de muertos. Pero es muy difícil que no haya habido un alto número de civiles muertos y heridos en el proceso, después de un combate en una zona tan densamente poblada. Los israelíes también cuestionaron el hecho de que Hamás eligiera colocar rehenes en un área con tantas personas que ellos mismos decían querer proteger y además pusieron a familias a cargo de mantener los cautiverios. Además del hecho de que incluso figuras prominentes en Gaza como el médico Ahmed al-Jamal estuvieron de acuerdo, ese era el destino de un conflicto tan complejo como el que ocurría en Gaza.
donde una población tomada por la desesperación y el hambre, envuelta por el fuego de la guerra, muchas veces se veía atrapada en medio de decisiones difíciles ante un grupo como Hamás y el avance de las fuerzas de defensa israelíes. Entre ellos, había quienes odiaban a Hamás y trataban de sobrevivir. Muchos, movidos por el miedo o en busca de protección, elegían un lado. Otros, envenenados por la propaganda y el odio, se convertían en soldados con ropa civil, escribiendo sus reportajes o emitiendo sus informes médicos mientras mantenían rehenes en casa. Y todavía había quienes estaban a un paso de inclinarse hacia cualquier lado. Bastaba una bomba o un disparo para arrebatarles a un ser querido.